Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Nació el 6 de mayo de 1856 en Pribor, Moravia, Imperio Austriaco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la primera y la segunda tópica de la construcción del psicoanálisis explicada por Freud. En sus primeros inicios, Freud, en lo que era su estudio clínico, veía que en sus pacientes se presentaban diferentes sintomatologías que en un primer término parecían de origen orgánico. Luego, al constatarse que no era así, pudo poner en manifiesto que se trataba de un síntoma. Muchos de sus pacientes presentaban comportamientos o manifestaciones que correspondían a comportamientos del inconsciente. De esto es lo que vamos a hablar. Freud nos explicaba sobre el sistema o los sistemas que operan en la psiquis humana: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Podemos tomar el inconsciente como la punta del iceberg que está expuesta, la que se pone en manifiesto constantemente con otros sujetos, la que nos construye como personas y seres humanos, sujetos sujetados a un otro. El aparato consciente es una construcción constante. El preconsciente podemos definirlo como una capa que está entre lo inconsciente y lo consciente. Esa capa en la cual permanecen vivencias o situaciones que podemos traer a la conciencia de manera inmediata, mediante el recordar. Al referirnos al inconsciente podemos tomar de referencia el gráfico que lo muestra de forma sumergida. Allí se encuentran todas aquellas exigencias o pulsiones de deseo, aquello que queda reprimido, la energía que se desplaza desde la conciencia hacia el inconsciente, mediante el super yo, que es el mediador entre ellos dos. El super yo actúa como un juez, dice lo que está bien, lo que está mal, o moralmente mal visto o bien visto. En primera instancia, el super yo es el padre o la madre. Podemos definir entonces que en el consciente se encuentra el yo, en el preconsciente. Entonces podemos definir como conciencia al yo, como preconsciente al super yo y como inconsciente al ello. A partir de esto, Freud va implementando otros conceptos en la teoría psicoanalítica que refieren a las pulsiones. Nos dice que el hombre se rige por pulsiones a diferencia del animal que se rige por instintos. ¿Qué queremos decir con esto? Freud nos habla de dos tipos de pulsiones en el hombre, en el sujeto. La de vida, a la que le designa el nombre de Eros, y a la de muerte, a la que le designa el nombre de Tánatos. Esta pulsión posee una libido. La libido la podríamos describir como una energía empapada de deseo, ¿no? Lo que llamamos placer. Y lo que empieza a ver Freud es que estas pulsiones están constantemente haciendo fuerza para salir hacia el exterior a través de la conciencia, ¿no? del sujeto. Pero que hay un tipo de censura que se lo impide. Hay dos tipos de censura. La primera podríamos describirla como el inconsciente, y la segunda tenemos el preconsciente, ¿no? Él nos habla de que estas pulsiones no se manifiestan de forma explícita en el consciente, ya que encarnan muchas veces vivencias traumáticas del sujeto, pero que afloran de alguna manera en la conciencia o en la manifestación del sujeto a través de diferentes mecanismos de defensa. Entre ellos podemos nombrar varios
como por ejemplo lo que llamamos negación, represión, regresión, desplazamiento, razonar, suprimir, dividir, aislar, sublimar, reactivar, introyectar y proyectar. Lo que podemos destacar de el análisis de Freud es el sueño y el chiste. En el sueño, Freud ve que muchos de sus pacientes, tanto los histéricos como los neuróticos obsesivos, reflejan muchas veces, de alguna manera, estos deseos que se transformaron en represiones, ¿no? Y de alguna manera se manifiestan. Él lo que va a decir es que en la histeria el sistema de represión es totalmente exitoso, ya que queda todo ligado a la parte orgánica del sujeto. Y en cambio, en el neurótico queda ligado desde un lado del padecimiento y también queda muy ligado hacia el sufrimiento. Y a esto lo llama como una represión a medias, ya que sin este ritual que realiza el obsesivo, queda siempre ligado a la culpa y al dolor, a diferencia del histérico, que queda totalmente ligado al síntoma. Y a partir de esto también deduce que estas pulsiones no se manifiestan solamente en hombres, sino se manifiestan también en los hombres y en las mujeres, en ambos sexos, y que estas pulsiones tienen un origen, y este origen comienza desde la vida del ser humano. A partir desde los primeros años, Freud nos va a hablar de cómo el desarrollo psicosexual va a afectar a muchos de estos pacientes, y en su vida adulta, si alguna etapa no se ha desarrollado, no se ha llevado a cabo de una manera exitosa, va a tener consecuencias en su desarrollo hacia su vida adulta y su relación hacia los demás. Él nos va a hablar de diferentes etapas de la sexualidad. Estas etapas las designa con diferentes nombres, a las que llamó etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia, fase orgánica u genital, y las va a describir de la siguiente manera. ¿Qué va a suceder? Bueno, Freud nos habla de que todos los seres humanos nacen con una pulsión sexual básica o energía instintiva llamada libido, que era lo que definíamos antes, ¿no? Esta pulsión sexual tiene características físicas y psíquicas. En la fase oral, que es la primera que se manifiesta en el sujeto, de lo que nos va a hablar es la evolución de la libido a partir de los 0 a los 2 años. A su vez, esta fase se divide en dos, y la primera consiste en que el niño o la niña pasa la mayor parte del tiempo durmiendo, y los periodos de atención se limitan a la nutrición. Sería el hambre, la lactancia, la saciedad y los ruidos internos. Surgen sentimientos como la ansiedad, y el niño y la niña es puramente ello al nacer. Al inicio, la pulsión sexual se satisface por el medio de la alimentación, que luego adquiere autonomía en el chupeteo en forma de autoerotismo. En su segunda fase, comienzan a aparecer los diferentes, y con ellos el placer por morder cosas duras, objetos blandos, y en destrozar. En esta fase se forma el erotismo y permite el desarrollo de obtener y tomar. La fase anal, que sería la segunda, nos habla de la evolución de la libido a partir de los 2 y 4 años. La libido se organiza alrededor de la zona anal. El objeto de satisfacción se liga a la expulsión y retención y el valor simbólico de las heces.
Para el niño sus heces representan una creación e incluso lo considera una especie de regalo a sus padres, ya que desprende una parte de sí mismo y este proceso además representa en él un placer, ansiedad y a la vez es traumático. Esta fase está íntimamente ligada al super yo, que vendrían a ser los padres, y las normas sociales, los cuales, tanto la expulsión como la retención de los esfínteres marcan la forma de interactuar con un otro. Bueno, luego vamos a continuar con la parte fálica. En esta fase se caracteriza por una unificación de las pulsiones parciales bajo la primacía de los órganos genitales. El niño no reconoce esta fase más de un solo órgano genital, el masculino. Esta etapa, el niño o la niña desarrolla una curiosidad por esta diferenciación de pieza faltante en el caso de las niñas, que verán en el adulto esta maduración genital como referencia y establecerán una identificación con sus progenitores. También es muy fundamental para su desarrollo, ya que se vivirá un primer objeto amoroso sexual, llámese madre o padre, y también el complejo de Edipo, en el cual el niño ve como rival a su padre y la niña como rival a su madre. En el periodo de latencia, que es el que le sigue, está ubicado entre los 5 y 6 años. La actividad sexual se detiene y el asco, el pudor, la moralidad y la estética se hacen presentes. La represión se intensifica en aquellos deseos del complejo de Edipo y quedan dormidos, y la libido se redirige hacia personas con características similares a los progenitores, al igual que el empleo de la sublimación en el estudio o el deporte. Por último tenemos la fase genital, que se compone de 2 tiempos separados, que es la etapa fálica, la organización genital infantil, y la organización genital propiamente dicha como segunda instancia. Se construye la identidad del sujeto en una serie de conductas al mismo sexo o al opuesto. Se efectúa nuevamente la masturbación, la cual está dormida en el periodo de latencia, y en esta se liberan tensiones. Se conoce su anatomía y funcionamiento genital, lo cual preparará al sujeto a sus relaciones posteriores de pareja. Freud comprueba en muchos de sus casos en la clínica que los individuos muchas veces fijan un objeto con carga sexual por un poco o un mal desarrollo de alguna de las mencionadas etapas pregenitales. Fijaciones de objeto de deseo. De igual manera nos habla de que todos los sujetos en algún momento de su vida, incluso en la adultez, satisfacen estos deseos, estas pulsiones con algún objeto particular, ¿no? Y nos habla de diferentes desviaciones, lo que él llama desviaciones de la sexualidad, ¿no? Nos describe la inversión hombre-hombre, mujer-mujer, niños, animales, la desviación con respecto a la metasexual, que sería el fetichismo con algún objeto como pañuelo, zapato, ropa, el sadismo, que se disfruta castigando, maltratando o recibiendo dolor, el exhibicionismo, que se trata de exhibirse, el sadomasoquista, que disfruta de siendo castigado, maltratado, el voyeurismo, mirando el cuerpo total o parcialmente desnudo de alguien, y también nos dice que muchas veces se comprobó en casos de él, tanto en la histeria o en la neurosis obsesiva, estas manifestaciones, estas pulsiones de deseo aparecían de forma disfrazada, en forma de condensación y desplazamiento en los sueños. Un ejemplo muy sencillo que podemos nombrar sería una persona con la cara de tu madre, el vestido de tu hermana y los anteojos de tu tía, ¿no? Es una forma de condensar a muchas personas y muchos significados en una sola idea, en una sola representación que vendría a ser el sueño. Y bueno, con esto damos por terminado la breve explicación del psicoanálisis. Muchas gracias.